¿Alguien más ha visto cuerpos sin cabeza en el bosque? Abby ha sido mi mejor amiga desde que éramos niños. Crecimos viviendo a unas pocas casas de distancia una de la otra. Desde el momento en que nos conocimos, nos volvimos inseparables. Siempre supe que la quería mucho. Hace poco me di cuenta de que estaba enamorado de ella. Al principio pensé que sería mejor mantener ese sentimiento en secreto. Pero pronto quedó claro que eso saldría a la luz de alguna manera. Nunca fui bueno ocultándole nada. Decidí que le diría mis sentimientos cuando yo quisiera. Después de contárselo, todo sería diferente. O bien se sentiría rara acerca de nuestra amistad, o por algún milagro sentiría lo mismo por mí. Vivíamos cerca de una pequeña área boscosa con un gran estanque en el medio. Había un muelle al que íbamos a menudo para pasar el rato o a veces para saltarnos alguna clase si nos apetecía. En un mes nos graduaríamos de la secundaria y sentí que era un buen momento para sincerarme sobre mis sentimientos. Como ambos adorábamos el muelle, pensé que sería el mejor lugar para hablar. Ella aceptó con gusto y nos dirigimos hacia el parque. Justo antes de entrar al sendero, vimos a un hombre que era una especie de figura local. Recogía basura de la carretera para ganar algo de dinero, pero como ya estaba limpiando, recogía cualquier cosa que encontrara. Abby se asustó un poco de él. Era extremadamente delgado y había estado en la cárcel. Vestía ropa desgastada pero mayormente limpia y no parecía alguien con quien debiéramos hablar. A mí no me molestaba y hasta lo respetaba por mantener limpio el lugar. Salía del bosque con una bolsa de basura casi llena. Me llevó unos segundos recordar su nombre. ¿Qué hacen? ¿Un paseo por el bosque?, preguntó cuando estuvo lo suficientemente cerca para hablar con nosotras. Nunca pude identificar su acento. Era leve y desde que lo noté, me molestó intentar descifrarlo. Solo dando un corto paseo, señor Kendall. Los estudiantes de la secundaria lo conocían porque solía limpiar después de las grandes fiestas. A pesar de su aspecto, era un tipo decente. Me preguntaba qué error en su pasado lo llevó a la cárcel. Tengan cuidado, ¿de acuerdo? El bosque se siente extraño hoy. Además, están esos, ¿cómo se llaman? Pequeñas cosas que ladran. ¿Coyotes? Sí, escuché algunos. Regresen pronto. Abby se mantuvo a distancia cuando hablamos y creo que él no le culpó. Mucha gente no se acercaba a él. Al menos se preocupaba por nosotros. Aunque viví toda mi vida en la zona, nunca había visto un coyote, pero sabía que habitaban en el bosque. Tomaremos precauciones. Gracias, señor Kendall. Sí, gracias, añadió Abby. No parecía tan recelosa como antes. Creo que estaba asustada porque nunca habían hablado. Nos miró con preocupación y siguió caminando buscando más latas. Deberíamos haberle hecho caso y no adentrarnos en el bosque. Mientras caminábamos, hablamos de los dramas actuales de nuestro grupo de amigos y nuestros planes futuros. Habíamos recorrido ese sendero cientos de veces, así que ni siquiera prestamos atención a dónde íbamos. ¿Crees que tendremos suficiente dinero para mudarnos juntas después de la escuela?, me preguntó Abby cuando hablamos de nuestros objetivos futuros. Solo quería vivir con ella, pero no pensaba que ella querría tener algo que ver conmigo después de esa noche. Espero que sí. He estado ahorrando lo que puedo de mi trabajo, le dije. Solo tenía un trabajo de medio tiempo entregando periódicos antes de la escuela. No era mucho, pero al menos era algo para empezar. Abby abrió la boca para hablar cuando escuchó un ruido. Su mano se aferró a la mía mientras ambas buscábamos el origen del sonido. Era un golpeteo que resonaba entre los árboles. Nos detuvimos en seco en el sendero, preguntándonos qué demonios podría haber causado un ruido así. ¿Crees que se cayó un árbol?, sugerí. No, he escuchado árboles cayendo. Es más un crujido que un golpe grande, dijo Abby tratando de mantener la calma en su voz. Otro golpe vino y ambas saltamos. Después de unos cuantos más, cada vez más cerca, decidí que mi confesión podía esperar. No queríamos descubrir qué era ese ruido. ¿Nos vamos?, le pregunté. Ella asintió con la cabeza. Con su mano aún en la mía, giré para volver por donde habíamos venido. Y entonces pensé que me quedé ciego por unos segundos. Abby soltó un grito de sorpresa al vernos sumidas en la oscuridad. Era más tarde en el día, pero era imposible que el sol se hubiera puesto tan rápido. A medida que mis ojos se adaptaban, pude ver una luna llena brillando alto entre los árboles,
dándonos suficiente luz para ver. ¿Qué diablos?, pregunté en voz baja. Abby sacó su teléfono intentando conseguir ayuda o ver la hora. No funcionaba en absoluto, era tan útil como un ladrillo. El mío también daba problemas. Aunque el hecho de que el sol desapareciera de repente era aterrador, al menos estábamos en un lugar conocido. Sabía dónde nos habíamos detenido en el sendero. Si seguíamos caminando, saldríamos del bosque en pocos minutos. «Esto no tiene sentido», exclamó Abby mirando alrededor del oscuro sendero. La tomé de la mano nuevamente para empezar a caminar. No podíamos detenernos. Escuché otro golpeteo que nos motivó a apresurarnos. A pesar de caminar, parecía que no avanzábamos. Estaba empezando a asustarme mucho, pero tenía que mantenerme fuerte por ella. Los golpeteos seguían resonando a nuestro alrededor. Con el tiempo, reuní el valor suficiente para girar la cabeza hacia el ruido. Lo que vi se quedaría en mis pesadillas para siempre. Al principio, pensé que alguien estaba colgado de los árboles. Vi una figura pálida vestida de blanco, con los pies colgando. El golpeteo era el sonido del viento golpeando el cuerpo contra el árbol. Me sentí enfermo y el espectáculo me paralizó. A medida que el cielo se despejaba y más luz de luna se filtraba entre las hojas, vi más figuras chocando contra la corteza. Abby soltó un sollozo al ver lo que miraba. Pero algo estaba mal. No vi ninguna cuerda con la que estuvieran colgados. Y no vi cabezas. Si no había cuerda, ¿cómo estaban esos cuerpos en el aire así? Me estremecí y quería salir de allí rápidamente. Tiré de la mano de Abby para que nos moviéramos. No sé si fue porque nos movimos o si fue aleatorio, pero los cuerpos empezaron a girar hacia nosotros. No quería quedarme. Casi arrastré a Abby mientras corríamos por el sendero. Mientras corríamos, escuché a esos cuerpos siguiéndonos. Tuve el valor de mirar por encima del hombro una vez y los vi flotando entre las copas de los árboles. Rebotaban contra cualquier cosa en su camino, flácidos y en silencio. Escuché el sonido de sus ropas rozando el aire mientras flotaban. Abby intentaba contener sus lágrimas. Estaba en estado de shock, a punto de llorar yo mismo. Habíamos estado caminando tranquilamente por un sendero seguro y ahora, por alguna razón, una docena de cuerpos flotantes y sin cabeza venían tras nosotras. No entendía esto. Nada tenía sentido. Solo quería decirle a mi mejor amiga lo que sentía por ella. Debería haberlo dicho antes para no llevarme ese arrepentimiento a la tumba. Uno de los cuerpos bajó, sus pies rozaron mi cabello. Abby gritó al verlo. Pensé que era un milagro cuando vi a alguien en el sendero, a lo lejos. Ambas luchamos por respirar entre jadeos por haber corrido tan rápido para alcanzarlo, pero pronto lamentaríamos nuestra decisión. Era alto y parecía que llevaba una chaqueta beige antes de que nos acercáramos más. El aire cambió y trajo un olor a podrido, pero con un toque floral. La figura se giró hacia nosotras y ambas gritamos. Era tan delgado que podíamos ver todos los huesos de su cuerpo. Una sábana atada a su cintura y flores alrededor de su cuello. Pero no tenía cabeza. Aquella figura alta parecía, y olía como un cadáver en descomposición sin cabeza. Nos detuvimos en seco para mantenernos alejadas. Los cuerpos flotantes se acercaban. Abracé a Abby y la ayudé a agacharse mientras más de ellos se acercaban, rozándonos por poco. El cadáver caminó hacia nosotras con zancadas largas. En una mano sostenía un largo palo con un gancho en el extremo. Con el palo, golpeó a algunos de los cuerpos para apartarlos. Si no estuviera tan asustado, me habría reído de la imagen. Empezamos a retroceder mientras la nueva criatura se acercaba. Abby fue arrebatada de mis brazos cuando el monstruo enganchó su cintura con el palo y la arrastró hacia él. La agarré rápidamente intentando recuperarla, pero este ser era demasiado fuerte. Lloramos, suplicando que nos perdonara y yo le pedía que al menos perdonara a Abby. Todo mientras oía más golpeteos arriba de nosotras. Cuando soltó el palo para agarrarle el brazo, aproveché para correr con ella. Sentí el gancho atrapar la parte trasera de mi camisa pero simplemente se rasgó, dejándonos libres. Ahora teníamos un nuevo monstruo siguiéndonos. Y sin un plan. Corrimos, el bosque cambiando a un lugar que no reconocíamos. Pensé ver el cielo aclarándose y mi corazón se llenó de esperanza, esperando haber encontrado una salida. De repente, los bosques se movieron y nos encontramos frente a un precipicio. Nos detuvimos a tiempo.
El sudor nos caía por la cara y los pulmones nos ardían. Había una colina ante nosotros que no formaba parte de la zona. El bosque era demasiado pequeño para una colina así. Y con la altura a la que estábamos, deberíamos poder ver algunas casas. En su lugar, solo oscuro bosque hasta donde alcanzaba la vista. Tú, dijo Abby, pero estaba demasiado sin aliento para continuar. Sabía a qué se refería. Quería saber si habíamos escapado. Me giré para responderle y vi que el cadáver nos había seguido fácilmente. Estábamos tan distraídos que no lo habíamos visto ni oído. Extendió el palo hacia mí, enganchó mi tobillo y me hizo caer. Abby, aún agarrada a mí, también cayó. Rodamos esperando morir por la caída. Estaba asustado pero también enfadado. Qué manera tan estúpida de morir. Cerré los ojos y me agarré a mi amiga con todas mis fuerzas. La caída pareció una eternidad, pero el impacto no fue tan doloroso. Fue como si simplemente tropezáramos. Al sentarnos, confundidos, nos encontramos de nuevo en el sendero. El sol anaranjado brillaba a nuestro alrededor. Oí voces y me asusté al principio. Luego vi que 2 oficiales venían hacia nosotras. Nos revisaron rápidamente y descubrimos que solo habíamos estado desaparecidas menos de 1 hora. Nos guiaron fuera del bosque y vi a Mr. Kendall esperándonos. Parecía aliviado de que estuviéramos a salvo. Dijo que oyó gritos y como ustedes 2 no habían salido, nos llamó, explicó uno de los oficiales. Les dimos una débil excusa de que habíamos visto un coyote y nos asustamos. Gritamos y corrimos al bosque. Después de todo, ¿quién creería lo que realmente vimos? Agradecimos a Mr. Kendall por llamar a ayuda. Nos miró con una expresión que decía que sabía más de lo que decía. Cuando finalmente pudimos caminar a casa, Abby seguía agarrada a mi brazo, sacudida por todo lo ocurrido. Encontré piel humana en el bosque. Manejando por Tennessee, siempre tomaba los caminos secundarios a través del Bosque Nacional Cherokee, lo que reducía 3 horas de mi viaje de regreso a la cabaña. Habíamos estado juntos 30 años, Dara y yo, y con los chicos ya crecidos y establecidos, parecía natural que pensáramos en comprar un lugar aquí en la naturaleza. Siempre habíamos hablado de eso. Ella era artista y yo escritor, y pensamos que una cabaña de troncos era justo lo que necesitábamos para que fluyeran las ideas creativas. A nuestros 40 y tantos años, todavía éramos relativamente jóvenes, lo que nos hizo pensar que tal vez estábamos listos para un cambio de estilo de vida. No queríamos envejecer demasiado y quedarnos atrapados en nuestras costumbres. La cabaña era una casa de un piso hecha de madera y piedra cortada de una cantera local. Se encontraba en un alto promontorio con una gran vista al norte y noreste, con el bosque extendiéndose tan lejos como quisieras. Podías ver las estaciones del año llegar desde las montañas y a veces los vastos cielos azules te hacían imaginar que eras la última alma en la tierra. Era un país hermoso, pero desolado y salvaje. Manejaba una camioneta grande con una batería de luces LED que iluminaban completamente el camino por delante cuando caía la noche. Porque de lo contrario, las cosas podían ponerse bastante oscuras en ese bosque y podría manejar millas sin ver otro vehículo. Solía viajar unos 20 kilómetros solo para comprar los víveres de la semana. Vivíamos en un lugar llamado Wolf's Bluff y nuestro vecino más cercano vivía a unos 3 kilómetros a través de un terreno difícil. El pueblo más cercano, el Quad, estaba a un día de viaje, ida y vuelta. Teníamos que asegurarnos de tener suficiente comida. Si te quedabas sin algo aquí, te quedabas sin eso hasta que pudiera ir al pueblo. Una tarde estaba regresando del Quad y llegaba bastante tarde. Me gustaba llegar a la cabaña antes del anochecer, pero me había retrasado por un neumático pinchado. Me encontré viajando por senderos completamente oscuros, tratando de no perderme, y Dara me llamaba cada 15 minutos más o menos, solo para asegurarse de que estaba bien y para preguntar cuánto tardaría en llegar a casa. Eran las 7:10 y acababa de hablar con ella. Colgué el teléfono y lo coloqué en el asiento del pasajero cuando vi algo cruzar rápidamente el sendero justo delante de mí. Juraría por Dios que lo había golpeado. Pisé el freno y giré el volante bruscamente y escuché un golpe y la camioneta tembló como si hubiera golpeado ligeramente a un animal o algo así. Cuando la camioneta se detuvo, salté y fui a ver qué había golpeado. Llevé mi rifle y la linterna conmigo, por si tenía que sacrificar a algún ciervo. Estaba un poco nervioso. No dejaba de pensar. ¿Y si golpeé a una persona? Pero no golpeé a una persona.
No golpeé nada. El sendero estaba vacío. Fruncí el ceño y miré a mi alrededor, moviendo la linterna de un lado a otro y escuchando cualquier sonido de un animal herido. Pero no había nada. No había marcas ni rastros en el sendero, ni salpicaduras de sangre ni signos evidentes de herida. Regresé a la camioneta y revisé el frente del vehículo y efectivamente había un abollón en el costado y algunas luces LED estaban agrietadas y dobladas. Había golpeado algo, y algo pesado por cómo se veía, pero ¿dónde demonios estaba? Fui a revisar una última vez, iluminando con mi linterna hacia el bosque, y ahí fue cuando vi algo brillante allá en la oscuridad. Me salí del sendero y entré al bosque, mi rifle listo, mi linterna apuntando hacia adelante. «Hola», llamé, «¿hay alguien ahí?». Es difícil para mí explicarlo, pero mientras más me alejaba del sendero, más intensamente sentía una sensación de maldad. Sé que suena loco, y normalmente soy la última persona en creer en lo sobrenatural, pero había una sensación en el aire, como si algo inhumano estuviera cerca, observándome mientras me acercaba. Sacudiendo ese sentimiento, continué entre los árboles y pronto llegué a un pequeño claro. Me detuve y alumbré con mi linterna, frunciendo el ceño intentando entender lo que veía. El claro estaba cubierto con un tapiz de matorrales desgastados, algunos árboles dispersos aquí y allá, negros por los rayos y retorcidos en formas casi prehumanas. De las ramas de estos árboles colgaban lo que parecía ser ropa de alguien. Al principio pensé que alguien había venido y colgado su ropa por todos los árboles y matorrales, pero al acercarme, una oleada de horror me recorrió al darme cuenta de que esto no eran ropas en absoluto. Era piel humana. Hice un sonido agudo, como el que hace alguien cuando intenta despertarse de una pesadilla, sabiendo que está soñando pero no puede despertar. Me sentía así, como si estuviera soñando y no pudiera despertar. La piel había sido arrancada con habilidad, cortada con precisión, cosida de nuevo. Era macabro, era lo más espeluznante que había visto en mi vida. Con gran habilidad, alguien había desollado a sus semejantes y convertido la piel en jerseys, vestidos, trajes y anoraks con capuchas hechas de rostros humanos. Me tambaleaba y me atragantaba, mi mente se había congelado en palabras que pululaban contra un fondo negro. Locura. Joder. Dios mío. Ayuda. Corre. Rápido. Pero no podía retroceder. No podía darme la vuelta y dejar atrás esa escena espantosa. Sabía que me estaban observando, que nunca llegaría al vehículo si empezaba a correr, así que iluminé con mi linterna y mantuve mi rostro impasible, como si no hubiera notado que el claro estaba lleno de disfraces hechos de piel humana. Y mientras intentaba mantener la calma, el pánico crecía dentro de mí. Jesús. 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 ¿Qué demonios es esto? ¿En qué me he metido? ¿Quién puede hacer algo así? Había más de una docena de disfraces colgados alrededor del claro y algunos aún sangraban, como si hubieran sido arrancados recientemente de sus dueños. Recuerdo retroceder por el bosque, el rifle en mis manos, la linterna apuntando hacia abajo, dando la impresión de que había perdido interés en el claro. Y todo el tiempo luchaba por no gritar y salir corriendo como si los perros del infierno me persiguieran. Nunca he sentido una maldad tan intensa como la que sentí en ese claro. Nunca he sentido una corrupción tan pura. Sabía que lo que me observaba desde el borde del bosque no era humano, y aún así, no hay forma de explicar cómo lo sabía, era un instinto primitivo tan profundo que no tenía idea de que existiera hasta ese momento. De alguna manera, llegué de regreso a la camioneta sin perder la compostura. En cada momento esperaba que algo saltara de la oscuridad con colmillos al descubierto y garras relucientes, pero nunca sucedió nada. Con un suspiro de alivio, arranqué la camioneta y conduje lentamente, y después de un rato, cuando pensé que había puesto suficiente distancia entre ese lugar y yo, pisé el acelerador a fondo y comencé a gritar a todo pulmón: Jesús, oh Dios, oh querido Cristo. Llegué a casa media hora más tarde y para entonces había logrado convencerme de que solo había imaginado ese claro, que lo que había creído que era piel humana era realmente otra cosa, tal vez accesorios para una película de terror, tal vez algún tipo de proyecto artístico. No había ninguna ventaja en contarle a mi esposa que acababa de venir de la escena de algún tipo de masacre. Respiré hondo antes de entrar a la casa, llamando: hola, cariño, mientras subía las escaleras para ducharme y cambiarme de ropa. Ella estaba en la cocina y afortunadamente tenía la espalda hacia mí mientras preparaba la cena. Creo que si hubiera visto mi rostro, habría sabido que algo estaba mal.
Nunca he podido ocultarle nada a Dara. Me sentí mejor después de la ducha. Había sido estúpido pensar que era piel humana real lo que colgaba en ese claro. Si lo hubiera sido, nunca habría regresado a la camioneta con vida. El asesino casi seguramente habría intentado silenciarme. Había estado pensando en informar a la policía, solo como medida de precaución, pero ahora todo eso parecía absurdo, y además, no estaba seguro de poder encontrar ese claro nuevamente aunque quisiera. Estaba en el dormitorio cambiándome y podía escuchar a Dara poniendo la mesa abajo, y recuerdo que pensé, si Dara está abajo, ¿quién demonios está acostado en nuestra cama? Mi mente no estaba funcionando correctamente en ese momento, todavía estaba pensando en la escena del claro, tratando de decidir si debía llamar a la policía o no, y en realidad estaba mirando a esta figura arropada debajo de las sábanas, sin reaccionar realmente, y entonces me golpeó como una tonelada de ladrillos. Las sábanas estaban empapadas de sangre. Mi corazón comenzó a latir fuertemente en mi pecho y un escalofrío de terror me recorrió cuando tiré de la sábana hacia abajo. Había un cuerpo debajo de la sábana, pero no podía distinguir ningún rasgo porque parecía que la piel había sido arrancada por completo, cada maldito centímetro, y había tanta sangre que parecía que el cuerpo había sido sumergido en una cubeta de pintura roja. Me di la vuelta y salí tambaleándome de la habitación, medio cayendo, medio corriendo por las escaleras, gritando por Dara, diciéndole que dejara todo, que saliera de la casa de inmediato. Ella salió de la cocina justo cuando llegué al pie de las escaleras. Me sonreía. Pero no era ella. Era algo usando la piel de mi esposa. Podía ver donde la piel se aflojaba, donde se arrugaba y no encajaba bien. Había sangre manchando la línea del cabello y las costuras que recorrían el lado de su cuello que habían sido cosidas, y me miraba fijamente a través de los agujeros recortados en el rostro de Dara con un par de ojos demoníacos rojos. Una lengua negra lamiendo sus labios sin sangre, y ella sonreía, el monstruo sonreía a través de ella, y Cristo Jesús Todopoderoso me estaba sonriendo a mí, y yo sonreí de vuelta y dije, oh, y luego comencé a gritar y gritar y gritar. Apenas recuerdo haber salido corriendo de esa cabaña. No recuerdo arrancar el coche ni alejarme a toda velocidad, no recuerdo dónde pasé esa noche, ni los días y noches que siguieron, todo era un borrón, todo era un sueño. Solo recuerdo el terror, la imagen de esa criatura mirándome a través del rostro de mi esposa, su piel arrugada y sin peso mientras colgaba como un trofeo en la cabeza de alguien más. Y cada vez que cierro los ojos veo a ese demonio sonriendo a través de la boca de Dara. Siempre estoy corriendo estos días. De habitación de motel en habitación de motel, de choza de playa en agujero en la pared, me estoy moviendo por Sudamérica, como una piedra que se hunde hacia el fondo del mundo. Estoy huyendo de la policía, de mis recuerdos, de los sueños, los malditos sueños, cada noche el mismo, estoy intentando arrancar el rostro de mi esposa de las manos del monstruo. Y cada noche, justo antes de revelar el verdadero rostro del monstruo, me despierto, con sudor frío, el corazón latiendo como un par de tambores de percusión y estoy gimiendo de terror. Y una noche finalmente arranco el rostro de mi esposa de las manos del monstruo, y ahí está. El verdadero rostro del monstruo. Es mi propio rostro. Mirándome fijamente. No entres al bosque de noche. No entres al bosque de noche. No vayas solo al bosque en la oscuridad. Espera hasta que el Hijo del Cielo brille brillante sobre ti. Espera a que sea seguro y cálido, cuando todos los sonidos en los árboles y sobre la tierra sean felices. Los rasguños y los gemidos suenan mejor a la luz. No te asustes y te vayas cuando los sonidos se acerquen más y más. Tal vez veas a las pequeñas criaturas amables que tanto amas y te quedas en el bosque cuando el día brilla. Por favor, viaja lejos, lejos de tus bulliciosos pueblos de piedra y ven a pasear por el bosque bajo la luz. Lleva a tus amigos con todos sus huesos al bosque. Más huesos y más músculos son más seguros y felices. Las bestias de dos patas son más valientes cuando están rodeadas de su propia carne. Valientes, felices y seguras. Lleva a tus amigos y tus bebidas fermentadas al bosque para que puedan disfrutar. Deja que tus mentes pierdan su agudeza y que tus músculos se relajen, porque estarán doloridos y tensos por las rocas y las ramas bajo tus pies. Quédate. Bebe. Descansa en el bosque tranquilamente. Sabe que todo a tu alrededor es bueno. Solo cosas buenas pueden existir a la luz. No lleves tus ruidosas armas de metal al bosque. Con tus mentes embotadas y tu carne blanda, es peligroso manejar tales cosas.
Los ruidos fuertes romperán el bosque. No quieres romper cosas. No quieres lastimar cosas. No quieres enfadar cosas. Las cosas pueden ser crueles cuando están enfadadas. Pasarás un mejor rato en el bosque con tus encantadores amigos si no llevas tus armas explosivas que huelen a humo y aceite al bosque. No hay necesidad mientras estés aquí a la luz. Duerme en el musgo y las hojas. La tierra acunará tu cuerpo. Es seguro a la luz en el bosque, donde el mundo es amable y la naturaleza es la cama perfecta. Los árboles velarán y nada malo caminará entre ellos acercándose a tus hermosos cuerpos dormidos. El suelo no te tragará. No habrá dientes rechinantes ni garras desgarradoras. Esas cosas solo suceden de noche. En la oscuridad. El bosque no es lugar para estar cuando la luna juega trucos y las pequeñas estrellas del cielo se ríen de ti y se niegan a guiarte. No, la noche no sirve. Tendrías que construir una caja y poner un nido en ella y encender un fuego dentro si duermes en el bosque en la oscuridad. Una caja sólida de madera, piedra y metal que rompe garras y embotona dientes. No. Duerme bajo las nubes durante el día. Duerme profundamente para que ni siquiera muchos dedos acariciándote la mejilla puedan despertarte. Puedes descansar sin miedo a la luz. Respira las hojas, la tierra y los hongos. No te alarmes cuando el hedor a podredumbre se desplace pesadamente en el viento. Es la naturaleza del bosque tomar a las pequeñas criaturas en sus brazos. Las cosas muertas en el bosque no pueden lastimarte. Las cosas muertas solo esperan volver a la tierra como todas las cosas eventualmente lo hacen. No hay nada en el bosque que huela muerto pero aún se mueva. No hay nada en el bosque que huela muerto y aún coma. No hay nada en el bosque que huela muerto pero tenga muchas piernas, brazos, ojos y dientes. No hay nada en el bosque a la luz que pueda lastimarte. Solo en la oscuridad estas cosas son lo suficientemente valientes como para acecharte como ladrones, como mentirosos. No te preocupes por los extraños olores, rancios y antiguos, a la luz. No seas silencioso en el bosque. Ve lejos, lejos en el bosque para que puedas gritar si quieres y no causar alarma. Camina más y más hasta que las cosas parezcan extrañas y desconocidas pero emocionantes y hermosas. Cosas que los humanos quizás no hayan visto en un inimaginable número de lunas. El bosque tiene tantos maravillosos secretos a la luz si deseas encontrarlos, así que sigue adelante. Camina. Adéntrate más. Las flores levantan sus rostros, las piedras brillan, las hojas se convierten en un tapiz infinito, así que por favor, expresa tu asombro. Habla y ríe y canta. Los amables y curiosos animales buscarán tu alegría. Por favor, avisa al bosque que has entrado para que pueda mostrarte por completo. Nada que odie la dulzura de tu voz está acechando en el bosque a la luz. Está bien probar el volumen de tus pulmones como no puedes en las ciudades de piedra. El bosque es vasto, es permisible. Nada malo espera en el bosque para escuchar las voces de las bestias de dos patas. Nada malo en el bosque está usando tu voz como cobertura para sus propios pasos. Sé alegre. Sé feliz. El bosque es alegre y tu presencia es un regalo. No se requiere reverencia silenciosa como en el sombrío templo que es la oscuridad. Dale a la madre del bosque el regalo de tu sonido cuando más se aprecia, a la luz. Disfruta de las recompensas de tu caminata. El bosque es fructífero y generoso. Come las bayas, las pequeñas y duras manzanas y los tiernos hongos. Estas son cosas de las que te robarían en la oscuridad. El bosque está desaprovechado en la noche. Ven a la luz y haz una comida de tanta abundancia. Las bayas te endulzarán, los hongos te harán tierno, los helechos te llenarán con un aroma agudo y atractivo. Estos son mucho mejores que los sabores empalagosos de las ciudades de piedra. Bebe profundamente del agua fresca y clara. Límpiate de los sabores ácidos que llevaste contigo. Báñate, si lo deseas, como si fuera un ritual que te unirá con el bosque. Tu piel, tu carne, tus entrañas estarán mejor por ello. Mucho, mucho mejor. No hay nada que te impida disfrutar de tales cosas hermosas cuando deambulas por el bosque a la luz. Hay quienes te dirían, criaturas de dos patas como tú, como nosotros, que hay cosas antiguas en el bosque. Cosas antiguas que están cansadas y viejas y medio ciegas pero hambrientas. Están tan hambrientas. Hay cuentos de altas bestias marchitas con algunos de sus huesos en el exterior. Hay cuentos de cosas con muchas patas que se deslizan por el sotobosque como si fuera agua.
Hay cuentos de cosas que buscan devorar la carne, consumir los huesos, beberse las almas de las bestias de dos patas que hablan como dioses. Hay historias de grandes perros con muchas bocas llenas de afilados dientes rechinantes. Hay historias de árboles hechos de largos dedos esqueléticos que arrastran a las criaturas de dos patas hacia sus bocas terrenales para enredarse en sus horribles raíces y beber los fluidos lechosos de ojos desafortunados. Algunas de estas pueden ser verdaderas, pero nunca a la luz. Nada puede lastimarte en el bosque a la luz. Nada te cazaría en el bosque a la luz. No hay nada esperando para consumirte en el bosque a la luz. Así que, querida criatura, dulce hermano, no vayas al bosque en la oscuridad. No vayas solo y no te deslices silenciosamente entre el matorral como un fantasma escurridizo. No te cargues con armas a la luz del día. Es la oscuridad la que no es tu amiga. La oscuridad te hará excesivamente cauteloso. La oscuridad te robará tu alegría. La oscuridad ocultará los tesoros que el bosque desea ofrecerte. La oscuridad es un embaucador. La noche es un pesado velo sobre una belleza inimaginable. La oscuridad no te da la bienvenida. La oscuridad no le importa si te lastima. La oscuridad no aprecia la dulce belleza de tus músculos, las intrincadas máquinas de tu carne, atrayéndote más y más profundamente en el bosque. La luz es una amiga. Soy tu amiga, así que por favor, ven con tus compañeros al bosque. Me alegraría encontrarte allí a la luz. Mi tío desapareció en el bosque sin dejar rastro. Mi tío sirvió en el ejército como Scout Ranger. Son la unidad de operaciones especiales de Filipinas. Nací en una familia donde casi todos los hombres de nuestra línea de sangre sirvieron al país como Scout Rangers. Mucha gente, incluso fuera de nuestra familia, quedaba impresionada por sus increíbles habilidades de navegación en terrenos difíciles. Tenía una especie de sexto sentido espeluznante para encontrar el camino correcto cuando se perdían y era muy bueno leyendo mapas. Amaba los bosques y las montañas porque eso es donde nuestra familia solía vivir. Supongo que simplemente se acostumbró a ello y por eso tenía ventaja. Si me preguntas si yo también me uní al ejército, la respuesta es no. De hecho, mi hermano y yo decidimos no hacerlo porque ya no vemos el punto. Además, escuché las experiencias de mi tío que me hicieron decidir no seguir ese camino por el bien de mi sueño de tener una familia que viva en paz. No quiero darles el estrés de vivir con la posibilidad de que me pase lo mismo. Ahora, déjame contarte su historia. Mi tío fue enviado a patrullar una isla en la parte sur del país que solía estar ocupada por rebeldes. Su misión era acampar allí y buscar cualquier rebelde restante o interceptarlos en caso de que decidieran regresar. También tenían la responsabilidad de cuidar a los pocos residentes que vivían en la zona. Una noche, estaban camino a su campamento cuando decidieron acampar en algún lugar. Era evidente que estaban solos porque no había residentes en la zona, pero mi tío permaneció alerta todo el tiempo por si había una emboscada. Caminó alrededor del perímetro y escuchó a alguien llorando a lo lejos. Al principio, no le prestó atención porque sonaba como el viento. Pero el sonido pasó de lamentos a la voz de una persona. Se dio cuenta de que era su madre, mi abuela, llamándolo. Miró a su alrededor y le respondió, aunque sabía que era casi imposible que mi abuela estuviera allí. Era una isla controlada por el ejército y su ubicación actual no podía ser alcanzada a pie. No había forma de que mi abuela pudiera haberse colado en uno de sus camiones sin ser notada y realmente no tenía sentido que lo hiciera. Extrañaba a su madre, así que decidió investigar. Siguió la voz y finalmente la vio. Estaba parada en medio de la oscuridad. Mi tío iluminó con su linterna hacia ella, pero solo apuntó hacia su torso para no lastimarle los ojos. Llevaba una túnica blanca, algo extraño y fuera de lugar para ese lugar. Miró su rostro y era idéntico al de su madre, pero aún así no le tenía sentido. Finalmente se dio cuenta de que era imposible que estuviera allí. La aparición de mi abuela le hizo señas para que se acercara y la abrazara. Mi tío cuestionó su presencia y preguntó cómo era posible que estuviera allí cuando esa isla estaba casi a 100 millas de casa. Fue grosero con ella, algo impensable en nuestra familia debido a lo estrictos que eran nuestros padres, pero él sabía que algo no estaba bien. Continuó preguntándole, pero no hubo respuesta. Ella seguía pidiéndole que se acercara y la abrazara como si estuviera en un bucle. Notó que su imagen estaba algo distorsionada y que flotaba en el aire.
Se acercó para ver si no era un truco de la vista, pero antes de que pudiera acercarse más, uno de los exploradores le llamó la atención y le preguntó a quién estaba hablando. Respondió que a su madre, pero el explorador no vio a nadie en esa dirección. Le pidió a mi tío que no siguiera en esa dirección porque estaba al borde de un acantilado. Mi tío miró hacia atrás y mi abuela ya no estaba allí, y al mirar hacia abajo, realmente estaba al borde de un acantilado y había un largo camino hacia abajo que casi le costó la vida. Mi tío no creía en esas cosas, así que simplemente descartó la idea de su mente y pensó que estaba demasiado cansado debido al largo viaje. Decidió terminar el día y pidió a alguien que lo relevara. Antes de ir a su tienda de campaña, buscó un lugar para hacer sus necesidades, que no estaba lejos del campamento. Buscó un árbol y mostró sus respetos a los guardianes de la naturaleza. Hay una tradición en mi país que dice que debes disculparte antes de orinar en árboles, rocas o incluso en el suelo, especialmente si estás en las montañas o en el bosque. De lo contrario, duendes y otras criaturas míticas te lanzarán un hechizo por faltar al respeto a su hogar. Este hábito no se basa enteramente en creencias, pero a veces es una tradición que la mayoría de la gente hace subconscientemente. Mientras hacía sus necesidades, vio algo de reojo que no debería estar allí. Decidió echar un segundo vistazo y apuntó su linterna hacia allí. Vio una escalera de madera cuyo extremo inferior estaba enterrado en el suelo. La madera no parecía estar perfectamente pulida, sino más bien como madera cortada de manera primitiva. No le dio mayor importancia y pensó que alguien podría haber vivido allí antes y que la casa podría haber sido destruida con el tiempo y debido al clima. Pero no encontró ningún escombro ni señales de que una casa hubiera estado allí. De todos modos, podría haber sido una casa en algún momento, así que decidió dejarlo pasar y regresó al campamento a dormir. Se despertó en medio de la noche porque escuchó que alguien llamaba su nombre. Cuando recobró el sentido, era la voz de mi abuela llamándolo de nuevo. Debido a lo que había pasado, decidió ignorarlo, porque esta vez la voz tenía un tono extraño y además, había exploradores patrullando el perímetro y alguien lo habría despertado si mi abuela realmente estuviera allí. Así que decidió ignorarlo y siguió durmiendo. Mi tío se despertó ese día con preocupación en su mente. Como no creía en lo sobrenatural, interpretó la aparición de mi abuela y el llamado de su nombre como un mal presagio. No había cobertura celular en aquel entonces y usar el teléfono estaba fuera de discusión porque estaban en una isla remota, así que estaba muy preocupado de que algo malo le hubiera pasado a ella. Dicen que el vínculo entre madre e hijo nunca se rompe, incluso después del nacimiento del hijo, y que están conectados por un hilo invisible lleno de misterio. Pasaron varios días patrullando la zona en busca de rebeldes restantes en la isla y no encontraron rastro alguno de ellos. Cada noche, los grupos de patrulla se turnaban y a mi tío le tocó una noche supervisar su campamento junto con uno de sus superiores. Eran muy buenos amigos y su superior era un gran mujeriego. Se había acostumbrado tanto que lo ignoró por completo después de presenciarlo tantas veces. Esa misma noche, su superior estaba coqueteando con una mujer muy hermosa. Decían que tenía una elegancia extrema que incluso provocaba celos en los otros exploradores hacia su superior. A mi tío le pareció extraño que una chica tan hermosa viviera en la zona. Había un pueblo cerca de su campamento, así que la presencia de gente fuera del ejército no debería ser algo raro. Por cierto, lo llamo superior porque olvidé su rango. De hecho, también olvidé el rango de mi tío, pero él también era un oficial de alto rango. Esta es una historia de hace mucho tiempo y no quiero hablar de este tema con mi padre de nuevo por teléfono. Volviendo a la historia. El superior de mi tío le pidió que lo acompañara fuera del campamento para asegurarse de que la dama regresara a su pueblo sin problemas. Su superior siempre confiaba en él con su vida debido a las habilidades que poseía. Era solo una caminata de 15 minutos hasta el pueblo, así que pensó, ¿por qué no? No debería haber ningún problema con eso. Tenía una extraña sensación en el estómago de que algo aún no iba bien con esa chica. Por alguna razón extraña, parecía que ya había conocido a esta chica antes, pero sacó esa idea de sus pensamientos. Comenzaron su camino hacia el pueblo y su superior parecía estar disfrutando al máximo hablando con esta chica, sin dejar de coquetear con ella. Mi tío permaneció alerta por si acaso hubiera una emboscada y se aseguró de que estuvieran en el camino correcto. Finalmente se dio cuenta de que habían caminado más de 15 minutos y que deberían haber llegado al pueblo a ese ritmo. Había una curva pronunciada en su sendero y mi tío notó que esta era ya la segunda curva pronunciada que tomaban. Pensó que algo no estaba bien.
Miró a su alrededor y solo veía árboles altos que los rodeaban, exactamente como se veía en la curva pronunciada anterior que habían tomado. En este punto, comenzó a sospechar que definitivamente algo estaba mal y quería regresar, pero su superior insistió en seguir adelante. Permaneció alerta en todo momento y continuó caminando. Todavía parecía que estaban en el camino correcto por cómo se veía, y esperaba que su superior se diera cuenta de que algo estaba mal porque no quería que pensara que estaba volviéndose loco. Caminaron unos metros más y se encontraron con otra curva pronunciada en el sendero, la misma que habían pasado varias veces. Su superior finalmente lo notó y se detuvo. Miró a mi tío y hizo una expresión de que algo estaba mal. Se entendieron con este simple gesto y cuando volvieron su atención a la dama con la que estaban, ella había desaparecido. No hizo ningún ruido. Ni siquiera se podía encontrar ni rastro de su sombra. Al principio, temieron que uno de los rebeldes se la hubiera llevado, así que buscaron en la zona. Continuaron buscando pero nunca la encontraron. Decidieron que quizás se había ido a casa, pero aún así convocarían a un equipo de búsqueda al amanecer solo para asegurarse. Decidieron regresar al campamento, pero mi tío notó que el sendero parecía completamente diferente. Los árboles eran más altos, más frondosos, supongo. Era un lugar desconocido para él, así que decidieron seguir el sendero porque siempre lleva a algún lugar. Caminaron durante horas y nunca encontraron ningún lugar familiar, ni siquiera un solo pueblo en la zona. Decidieron descansar esa noche y continuar buscando su camino a casa por la mañana. No hicieron una fogata esa noche por miedo a que los rebeldes los encontraran, así que hicieron mantas improvisadas con lo que la naturaleza les proporcionó y un refugio hecho de hojas y ramas de árbol y se acomodaron para pasar la noche. Se quedaron dormidos casi inmediatamente después de su larga caminata esa noche. Llegó el amanecer y buscaron algo para comer. Los Scout Rangers estaban entrenados para hacer útil casi todo lo que los rodeaba para su supervivencia. Estaban entrenados para situaciones como esta, ya que eran una fuerza de guerra antiguerrilla en primer lugar. Agarraron todo lo comestible que pudieron encontrar e incluso tenían una forma de filtrar su orina para que fuera casi potable. Continuaron buscando su camino de regreso al campamento. Buscaron en el bosque durante tantos días y aún no tuvieron suerte encontrando su camino de regreso. Sabían que estaban perdidos desde hacía más de un mes, pero aún así no se rindieron. Una noche, mi tío vio humo ascendiendo al cielo. Podía oler la madera quemada a lo lejos y lo siguieron rápidamente hasta que vieron una hoguera cercana. Había un hombre sentado junto a ella. Su cabello era largo y gris debido a la edad y su ropa estaba sucia. Su rostro estaba cubierto por una gruesa barba y sostenía una gruesa rama de árbol en su mano izquierda. Parecía un bastón improvisado que este hombre incivilizado usaba para caminar. Sabiendo que era la única forma de vida inteligente con la que se habían encontrado después de varios días perdidos, se acercaron emocionados y este hombre los recibió con una sonrisa. Antes de que pudieran hacerle una pregunta, él dijo, «Parece que están perdidos». Tenía una sonrisa amable. Una sonrisa que solo tiene una persona con un corazón puro. ¿Dónde estamos?, preguntó mi tío. «Puedo ver que han quedado atrapados en un encantamiento, muchachos», respondió él. Mi tío se quedó allí sin poder creerlo. Como escéptico de esas cosas, no podía aceptar que la razón por la que no encontraban el camino de regreso era por algo en lo que nunca había creído. Ahora no le quedaba más remedio que aceptar esa realidad y preguntar al anciano qué hacer. Les pidieron que invirtieran su ropa y la usaran al revés. El anciano quemó algunas hojas en el fuego después. Mi tío pensó que era salvia y vio cómo estallaba dentro de la llama, como lo haría la pólvora si la arrojaras al fuego. El anciano le sonrió de nuevo. «Ahora vayan. Deberían encontrar su camino de regreso», les ordenó. El anciano los dirigió en una dirección y siguieron ese sendero. Encontraron su camino de regreso al campamento casi de inmediato y todos en el campamento se quedaron en shock al verlos vivos. Los llevaron a la tienda del médico para revisar su estado mientras uno de los Rangers los saludaba con incredulidad y les contaba lo que había pasado. Les sorprendió descubrir que habían estado desaparecidos durante 5 años y que habían sido declarados desaparecidos y muertos después de dar por terminada la búsqueda. La isla era bastante pequeña como para que estuvieran perdidos durante 5 años sin encontrar ningún rastro de ellos. Incluso mi padre creía con fuerza que habían sido capturados por los rebeldes y asesinados y que sus cuerpos habían sido abandonados en algún lugar.
Les preguntaron acerca de la chica con la que se encontraron la noche anterior a su desaparición y les dijeron que tampoco había rastro de ella y que pensaban que había desaparecido junto con ellos. Mi tío, que una vez fue escéptico, finalmente creyó en lo sobrenatural y piensa que una hada jugó con ellos todo el tiempo. La policía me hizo decir que mi novia se perdió en el bosque. Ahora estoy contando la horrible verdad. Había pasado un día sin tener noticias de Abby. Regresé a la comisaría como me había indicado el sheriff cuando primero reporté la desaparición de Abby. 24 horas perdidas, ¿qué hacen estos policías de pueblo todo el día?, me pregunté mientras salía del motel. Solo íbamos a quedarnos un día en este pueblo perdido. Anoche dimos un paseo por el pueblo, cenamos en el único restaurante chino y, aunque quería volver al motel, Abby quería pasear por el bosque mientras aún había sol. Estaré bien, vuelve al motel, me dijo. Todavía me culpo por no haber ido con ella. Noté a un hombre calvo con una cicatriz en la mejilla izquierda parado frente a la comisaría, mirándome mientras entraba al edificio. Me encontré de nuevo sentado frente al Sheriff McGill en su pequeña oficina. Antes el sheriff parecía presentable, pero ahora claramente olía a alcohol. La taza que decía mejor padre del mundo ahora se usaba como cenicero, había fumado mucho según la cantidad de colillas en la taza. Entonces, ¿sigue sin noticias de Abby?, preguntó MC Hill, pellizcando el espacio entre sus ojos. Abby, lo corregí. Y no, como te dije ayer, algo está mal, ella no pasaría horas sin contactar a nadie, dije con impaciencia y molestia en mi voz. Bien, esto es lo que va a pasar, dijo MC Hill mirándome seriamente. Los oficiales buscarán en el bosque, no la encontrarán. Como puedes saberlo, intenté interrumpir, pero MC Hill levantó su dedo. Déjame terminar. Volverás a tu habitación en el motel, echarás sal en los alféizares de las ventanas y en la puerta. Más tarde, esta noche, escucharás golpes en tu puerta y Abby estará al otro lado. No abrirás la puerta, no la dejarás entrar. ¿Por qué demonios no?, grité, levantándome, mi rostro rojo de furia. El Sheriff McGill me dio un papel con un número de teléfono. En lugar de eso, llamarás a este número, yo manejaré la situación y no abrirás la puerta hasta que te lo diga, continuó MC Hill como si mi explosión no hubiera ocurrido. Luego abandonarás Bothfall, solo, y nunca hablarás de esto a nadie. Para el resto del mundo, Abby se perdió en el bosque, hicimos lo posible, pero nunca fue encontrada. Está claro, hijo, dijo MC Hill con un tono ominoso. Abrí la puerta de la oficina de MC Hill y salí, gritando una serie de improperios y acusaciones por su falta de inteligencia. Vi a MC Hill tomar su teléfono y marcar un número. Necesitarás una limpieza en la habitación 3 y prepara las otras, escuché que decía mientras salía furioso de la comisaría. Estos idiotas de pueblo me toman por tonto, estos vagos no pueden molestarse en investigar un caso de persona desaparecida. Probablemente se estén riendo a carcajadas, pensé cruzando la calle. Mientras volvía al motel, pasé por East Garden, el restaurante donde Abby y yo cenamos la noche anterior. Hola, Jason, escuché detrás de mí. Al darme la vuelta, vi a Jasmine, la camarera de la otra noche. ¿Qué pasa con estos policías? Abby desapareció cuando salió a pasear por el bosque y estos idiotas no están haciendo nada por encontrarla. Empezó a llover un poco, la expresión alegre de Jasmine se transformó en una sombría. ¿Desapareció en el bosque, Jason nunca debió entrar en esos bosques. Hay cosas allí, antiguas y extrañas, ella no es la primera que desaparece en esos bosques y no será la última. ¿Qué cosas?, pregunté incrédulo. No podría decirte, hay tantas historias, y seamos honestos, no creerías ninguna de ellas, ¿verdad? No, no lo haría, dije mientras me alejaba rápidamente de Jasmine y el restaurante, respirando agitado. Detrás de mí oí pasos que seguían mi ritmo, cada vez que me daba la vuelta para ver quién me seguía, no había nadie. Pasé por la tienda de conveniencia y entré, fui directamente al pasillo de licores, cogí una botella de vodka de la estantería y al girarme para dirigirme al cajero, vi al hombre calvo con la cicatriz en la mejilla izquierda entrar en la tienda, lo miré fijamente hasta que el hombre se dio la vuelta y se fue. Después de pagar por el vodka, regresé a mi habitación del motel. Luchando por encontrar las llaves en mi bolsillo, me di cuenta de que no estaban. En la recepción había una anciana. Lo siento, parece que he perdido,
digamos, mi llave de habitación, ¿podría darme una de repuesto, por favor?, pregunté mientras suspiraba y me frotaba los ojos. Claro, no hay problema, cariño, ¿todo está bien?, preguntó la mujer, mirando la botella de vodka. Nada de esto está bien, lo siento, ¿podría darme mi llave? Mañana tengo un largo viaje de regreso a Nueva York. Claro, entiendo. La policía no está ayudando mucho, supongo. ¿Te vas a ir sin tu novia?, preguntó la mujer. No parece que tenga mucha opción. Pero iré a la policía en Nueva York, no voy a rendirme con ella. La mujer asintió. ¿Cuál es el número de tu habitación de nuevo, cariño? La vejez me ha hecho olvidadiza. 3. Sí, eso es correcto, 3, aquí tienes. Al estirar la mano para tomar la llave, noté una bolsa de sal en el suelo detrás del mostrador y al girarme para salir de la recepción, vi sal en los alféizares de las ventanas y en la puerta. Enfadado por esta superstición, me aseguré de romper la línea de sal en el umbral de la puerta, por despecho. De vuelta en mi habitación, me bebí rápidamente el vodka y, a su vez, pronto me desmayé borracho en la cama. Mientras dormía, la lluvia se intensificó. Me desperté cuando un rayo cayó justo fuera del motel. Estaba empapado en sudor, la habitación estaba caliente, húmeda y olía mal. Al dirigirme al baño para tomar analgésicos por mi palpitante dolor de cabeza, noté sal en los alféizares de las ventanas y en la puerta. Alguien había estado en mi habitación mientras estaba borracho por esa estúpida superstición. Ese idiota, me dije a mí mismo recordando al hombre calvo que me había estado siguiendo. Al revisar mis bolsillos por si me había robado algo, noté que mi llave del coche y la cartera habían desaparecido. Lo único que quedaba en su bolsillo era el papel con el número de teléfono que el sheriff McGill me había dado y la llave de la habitación de repuesto. Otro destello de relámpago me obligó a volver la atención a la ventana. Noté que en el exterior de la ventana se habían reunido al menos una docena de moscas, eran más del doble del tamaño de cualquier mosca que hubiera visto antes. Débilmente a lo lejos, escuché un zumbido bajo que rápidamente se hizo más fuerte y noté que el cristal de la ventana empezaba a vibrar. La lluvia cesó abruptamente mientras más moscas se reunían en la ventana, cuando de repente escuché un suave pero fuerte golpe en la puerta. Al acercarme a la puerta, un olor fétido me abrumó, agrio y putrefacto y algo más que no podía identificar, ni quería. Corrí al baño, ya no pudiendo resistir la necesidad de vomitar. «Vete», grité a la persona al otro lado de la puerta mientras me levantaba del suelo del baño. «Pero Jason, soy yo». Por un momento, pareció que el tiempo se detuvo. Me sentí encantado y lleno de alegría al escuchar la voz de Abby. Corrí hacia la puerta y la abrí de golpe. Las piernas de Abby estaban cubiertas de largas y profundas laceraciones con una erupción que se extendía alrededor de ellas, su ropa estaba rasgada y manchada de barro, sangre y otras cosas que no podía distinguir claramente, y el horrible olor ahora entraba con fuerza en la habitación. Moscas zumbaban a su alrededor. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Cómo te hiciste esas heridas? Pregunté rápidamente. Estoy bien, Jason, solo quisiera entrar. ¿Puedo entrar?, respondió Abby de manera extrañamente monótona. Por supuesto que puedo, me detuve. Mirando hacia abajo, noté que emanaba humo del suelo. La línea de sal en el umbral de la puerta había comenzado a volverse negra y un olor a quemado se elevaba de ella. ¿Puedo entrar, Jason?, repitió Abby con la misma voz monótona. Por un momento reflexioné sobre la absurdez de todo esto, ¿por qué me pedía permiso para entrar? ¿Cómo sabía MC Hill que esto iba a suceder? ¿Y qué estaba pasando con la sala ahora negra? ¿Puedo entrar, Jason? Antes de que pudiera responderle, escuché un fuerte golpe proveniente detrás de Abby y ella cayó de rodillas, soltando un grito agudo e inhumano. Vi a MC Hill parado detrás de ella, escopeta en mano y apuntando hacia Abby. Antes de darme cuenta de lo que estaba sucediendo, había recargado y hubo otro fuerte estruendo. Esta vez le disparó en la parte posterior de la cabeza y ella cayó al suelo gritando y convulsionando antes de que Abby se quedara en silencio para siempre. Las moscas volaron lejos. Lo miré con lágrimas en los ojos, entendiendo que, aunque esto no era Abby como la conocía, no comprendía qué estaba sucediendo. «Sal de roca», dijo MC Hill. Luego señaló el cuerpo sin vida de Abby. «Mira, Jason, mira las heridas de los disparos. Dime qué ves». Por razones que aún no me quedan del todo claras, miré.
Y vi plantas retorcidas, de color rojo sangre, con forma de estrella, tejidas por todo su cuerpo. Aún llorando por Abby, levanté la vista hacia MC Hill. Estas son plantas malditas, hijo. De alguna manera se metieron en ella en el bosque, murió poco después. Esto no era Abby, sino una pobre imitación creada por estas plantas, moviendo su cuerpo como si fuera una marioneta. Si la hubieras dejado entrar, habrías terminado como ella, dijo MC Hill mientras miraba el cuerpo de Abby. Las plantas se habían vuelto negras y comenzaban a marchitarse. De la oficina principal salió el hombre calvo, ahora vestido con el uniforme de policía, devolviéndome mis llaves y cartera. Lamento mucho todo esto. No podíamos dejarte ir hasta que esto se resolviera. Ella te habría seguido, no podemos permitir que se propague más allá del pueblo, dijo el hombre. Ahora escucha, hijo, no intentes entender esto, no podrás, créeme. He lidiado con esto antes, dijo MC Hill mientras yo miraba atónito al cielo. Ahora, nosotros nos encargaremos del cuerpo. Abby será otra persona que trágicamente se perdió en el bosque, ¿verdad? No respondí. Hijo, necesito escucharte decirlo, ¿qué le pasó a Abby? Se perdió en el bosque, respondí con voz apagada. Pero no puedo quedarme callado y permitir que muchos otros corran la misma suerte que Abby. Ahora, sospecho que un cierto sheriff pasará por aquí pronto. Encontré un cuerpo en el bosque. No debería haberlo llevado a casa. Era el último día del otoño, las últimas hojas marrones crujían en los robles que bordeaban la colina detrás de mi casa. Había estado arreglando un lugar donde el camino de acceso se estaba derrumbando. La propiedad tiene 60 acres, la mayoría de ellos salvajes y llenos de garrapatas y sumaque venenoso. Aunque he vivido aquí 20 años, hay lugares por los que nunca he caminado. Cuando compré el terreno, escuché que había un manantial en alguna parte de la montaña donde los ciervos se reúnen, pero nunca lo he visto. Como podrás imaginar, vivía muy lejos del pueblo, más allá del punto donde incluso las carreteras principales se convierten en grava y luego en tierra. Nunca he visto a otra persona aquí, a menos que los haya invitado, y no he dado muchas invitaciones. Estaba terminando mi trabajo cuando vi algo extraño entre los arbustos cercanos, un destello naranja. Al principio, pensé que podría ser una hoja caída, aún conservando sus últimos vestigios de color, pero al mirar más de cerca, vi que era algo más grande, un chaleco de caza. Grité un hola, y no obtuve respuesta. Maldije y escupí, deseando haber traído mi escopeta. ¿No sería imposible que algún excursionista perdido del sendero del Pacific Crest terminara aquí, o algún vagabundo deambulando kilómetros fuera del pueblo? Grité nuevamente y el silencio fue mi respuesta. El frío viento hacía crujir las hojas. Podía sentir que la nieve estaba en camino. Podría haberlo dejado allí, por supuesto, pero después de todo, era mi terreno. Lentamente, me acerqué a la cosa naranja. Y cuando llegué, casi vomité. Lo que encontré fue un cuerpo, completamente intacto excepto por la cabeza, que faltaba. No había charco de sangre, sin embargo. Tontamente, me acerqué más y vi algo que me hizo vomitar. Donde debería haber habido un muñón ensangrentado, en su lugar encontré una piel suave que cubría todo el cuello seccionado. Era como si el cuerpo hubiera nacido sin cabeza, con piel limpia y sin cicatrices en la parte superior del cuello donde normalmente iría la cabeza. Los primeros copos de nieve del invierno comenzaron a caer sobre mi espalda mientras trataba de entender este cadáver imposible. No tenía forma de saber cuánto tiempo había estado allí. Parecía fresco, quizás debido al frío. Las manos estaban frías al tacto, pálidas y descoloridas, pero no mostraban signos de descomposición. Sin embargo, curiosamente, cuando subí la manga, la piel parecía ligeramente más oscura que la mano, como si pertenecieran a dos personas diferentes. Volví a girar la manga para mirar el otro brazo. Era de otro color, ninguno coincidía. Me dije a mí mismo que tal vez era un bronceado extraño. Quizás había estado usando guantes en algún momento o una camisa de una sola manga. Quizás había tenido alguna enfermedad. Podría haber dejado el cuerpo allí. Pero eso significaría dejarlo durante todo el invierno, 3 o 4 meses bajo varios pies de nieve. ¿Y quién sabe en qué estado estaría después de ese tiempo? Probablemente debería haber llamado al sheriff del condado, pero había algunas plantas en mi terreno que no quería que viera, además de algunas infracciones de código.
Finalmente, decidí que lo mejor sería llevar la cosa de vuelta a casa y deshacerme de ella más tarde, probablemente tirándola en un parque para que la descubriera alguien más. Con gran esfuerzo, arrastré el cuerpo hasta un carrito enganchado a mi cuatriciclo. Luego, aceleré de vuelta a la casa principal antes de que la nieve empezara a acumularse. Tenía un sótano sin aislar conectado a la casa, solo accesible por una única escalera que pasaba por la cocina. Mayormente mantenía alejadas las plagas y era útil para almacenar algunas herramientas y alimentos secos. Arrastré el cuerpo allí para pasar la noche, donde se mantendría frío pero protegido de los elementos, sin mencionar los osos. Después me lavé y calenté una lata de frijoles rojos en mi estufa antes de sentarme a ver las noticias. El pensamiento enfermo cruzó mi mente de que esta era la primera vez en años que tenía compañía. Pasó quizás una hora y empecé a beber. Luego, mientras iba a la cocina por otra cerveza, creí escuchar algo. Un pequeño golpe seguido de un sonido como de arrastre. Por supuesto, estando en el bosque, los animales saltaban sobre el techo todo el tiempo, pero este sonido venía de abajo. Y si soy honesto, ver el cuerpo me había puesto un poco nervioso, aunque no quisiera admitirlo. Tomé mi escopeta y caminé lentamente hacia la puerta del sótano, tratando de no hacer ruido. Intentaba respirar despacio, como en esos videos de yoga que anuncian en la tele. Mirando por las escaleras, apenas podía ver los dos pies del cuerpo cerca de la parte inferior. Pero juraría que había dejado el cuerpo al otro lado de la habitación. «Hola», llamé en la oscuridad. «Hola». Por supuesto, no hubo respuesta. Así que cerré la puerta y regresé a la sala. Fuera, la nieve caía más fuerte, acumulándose en el camino de tierra. Para la mañana, estaría aquí por un tiempo, solo hasta el deshielo de marzo. El sol empezó a desaparecer detrás de las montañas, creando sombras que parecían noche. Antes de poder sentarme de nuevo, escuché otro golpe. Y luego otro. Volví a la puerta, pero algo en mí se negó a abrirla esta vez. En su lugar, la cerré con llave. Al hacerlo, escuché más golpes, cada vez más cerca. Y luego el picaporte empezó a temblar. Di un paso atrás. Y otro mientras el temblor se volvía más urgente. «Vete», grité. «Vete». Pero lo que fuera que estaba allí no escuchó. Empezaron fuertes golpes en la parte inferior de la puerta, donde la madera empezaba a astillarse y romperse. Apunté mi escopeta hacia la puerta y disparé. Luego escuché varios golpes mientras algo caía por las escaleras. Por un momento, solo me quedé parado allí. Definitivamente, ya no estaba respirando como en yoga. Mi corazón latía tan rápido que sentí un hormigueo en mi brazo izquierdo. Por un momento, todo quedó en silencio. Mis oídos zumbaban por el disparo y el aire olía a pólvora. Luego, comencé a escuchar los golpes de nuevo. Primero uno, luego otro mientras la cosa volvía a subir las escaleras. Una parte de mí quería disparar de nuevo, mantenerme firme. Defender mi castillo. Pero luego reconsideré la idea. Si un disparo de escopeta a través de la puerta no acabó con esa cosa, pensé que un segundo disparo no haría mucho más. Así que por primera vez en mi vida, corrí. Salí corriendo hacia el cuatriciclo y desenganché el carrito. Mientras lo hacía, miré hacia la casa y vi a la criatura parada allí. La observé cruzar la sala y sentarse en la silla donde yo había estado apenas unos minutos antes. Si tuviera ojos, supuse que habría estado viendo la televisión. Conduje a través de la tormenta. Hubo momentos peligrosos, pero en su mayoría no encontré muchos problemas. Sin embargo, todo el tiempo no pude dejar de mirar por encima del hombro, como si la criatura estuviera corriendo tras de mí, avanzando a ciegas a través de la nieve, como si fuera a atraparme en cualquier segundo. Finalmente, cuando llegué a la carretera principal, sentí que podía respirar de nuevo. No dejé de conducir hasta que llegué al centro de la ciudad. No estoy seguro por qué, pero lo primero que hice fue entrar al bar más concurrido que encontré y pedir una cerveza. Es curioso, había pasado quizás 6 meses desde la última vez que había hablado con alguien, pero de repente era lo único que quería hacer. Y durante las próximas horas, hablé sin parar con cualquiera que quisiera escuchar, contando todas las historias que conocía, todas excepto la que te estoy contando ahora. Nunca volví a la propiedad. La vendí a un hombre rico de California. Escuché que demolió mi vieja cabaña y construyó una especie de fortaleza de metal y cristal. Tal vez eso lo mantenga a salvo.
En cuanto a mí, no tengo planes de volver a vivir allí. Especialmente después de lo que le sucedió a mi vecino, Kevin. Resulta que unas noches después de que me fui, el sheriff recibió una llamada frenética de la esposa de Kevin, que había estado fuera de la ciudad. Acababa de regresar a su casa durante un descanso en el clima. Cuando llegó, encontró el cuerpo de su esposo. Excepto que le faltaba la cabeza. Según el forense, había sido arrancada del cuerpo. Por supuesto, dijeron que fue un oso. Pero, ¿qué tipo de oso solo se lleva una cabeza y deja el resto del cuerpo intacto, sin comer? No tengo idea de qué quería la criatura con una cabeza decapitada. Tal vez simplemente estaba celosa. Tal vez quería usarla como sombrero. Y luego recuerdo cómo los tonos de piel no coincidían en los brazos y manos. Me pregunto, tal vez, si la criatura comenzó como nada en absoluto. Si se fue formando lentamente con todos los viejos solitarios del bosque, todos los tipos como yo que pensábamos que no necesitábamos a nadie. Por las noches, imagino muchas cosas. Me imagino mi propio cuello rasgándose. Y luego tengo que obligarme a levantarme de la cama. Salgo corriendo a la calle, corriendo y corriendo hasta que veo a otro ser humano. Desesperado por hablar con alguien, dispuesto a hacer cualquier cosa por un poco de compañía. Cualquier cosa para no estar solo.